Ell va treballar 10 anys a Alemanya i també el 2008 ja va venir cap aquí, o sigui que té experiència tant a Barcelona com a Alemanya. Gràcies. Sí, hola, hallo, guten Tag. Bueno, no sé si habláis alemán, pero voy a hablar quizá mejor en castellano, ¿no? Marta, vale. Pues aquí tenéis un poco el orden de la presentación. Voy a hacer una breve entrada en los números de la economía más en general del país. Luego introducir un poco las normativas más importantes de la construcción. Un poco también explicar cómo funciona el trabajo de los arquitectos o el del despacho en Alemania, que es un poco diferente que el de España, y luego tener algunos links y páginas de interés donde buscar para la gente que está realmente interesada en ir a probar su suerte allí. Y al final terminar con algunos ejemplos de salarios, porque también es un poco diferente. Esto es una mapa orientativa del paro en Alemania. Veis que siempre los países del sur de lo que se llaman Länder, o sea, que son las comunidades autónomas de Alemania, el singular es Land, así ya aprendemos un poco el alemán. El Land y el plural es Länder, así que los más potentes siempre son o han sido hasta ahora Baviera y Baden-Württemberg, que son también los Länder que tienen menos desempleo, que es una cifra de unos 4 o 5% de desempleo. O sea, de momento, como ya bien sabéis también desde las noticias, que es un país que está en, como se dice, la cima de la curva del PIB, del desarrollo económico. A ver, eso en el futuro, la prevención es que también entrará, o sea, habrá una desaceleración en los próximos años. En el norte de Alemania, pues sobre todo en el este de Alemania, son aquellos Länder que menos empleo tienen y que todavía más problemas económicos tienen. Esta a la derecha es una imagen también que muestra pues el crecimiento del empleo de los últimos 2 años. Esto es una curva de los últimos 50 años, 60 años del desarrollo del paro en Alemania. Vemos que aquí, pues con la crisis del petróleo, pues hubo siempre épocas de poco o bien más de desempleo, y con la reunificación entró en la curva verde también la estadística de Alemania del Este, y aquí también un poco para conciliar los españoles, vemos que por ejemplo en el año 2005 en Alemania del Este había más del 20% de desempleo, o sea, una situación bastante parecida como la que tenemos ahora en España, ¿no? Alemania ha tenido justamente, bueno, tiene un poco un desfase, no sé de cuántos, quizá de 5 años de la onda económica respecto a España, justo cuando España en los años de, ¿cuánto era? 2002 o 2000 hasta el 2008, cuando hubo aquí el boom inmobiliario, pues era justamente la época donde no había mucho trabajo en Alemania, y ahora es justo al revés. O sea, tampoco se va a quedar siempre a este nivel muy alto de crecimiento económico, seguramente. Y de hecho también pues lo que se están ya augurando que en los próximos años habrá menos, o sea, entrará también en desaceleración económica. Esto es una encuesta para varios sectores de la industria, una encuesta entre pues, empresas grandes y medianas, que han preguntado si para el futuro pues, habrá problemas de desempleo y de búsqueda de gente, de profesionales con buenos conocimientos técnicos. Y aquí en la parte de lo que es la construcción es esta parte, o sea, la veis aquí.
El problema es que, como en Cataluña también, y en España creo también, que hay una natalidad bastante baja en Alemania ya desde hace 20 años y aquí lo que veis, pues lo que se supone que dentro de 10 años habrá pues hasta 5 millones de profesionales que faltarán en Alemania, ¿no? Claro, esto en industria sobre todo y también en el sector de la construcción, pues ahí se teme que habrá una demanda alta para gente con buenos conocimientos técnicos, ¿no? Si entramos en el tema de la construcción, un poco también sigo ahora en la primera parte de daros algunos números orientativos. En el 2011 pues hubo más de 100.000 arquitectos, 125.000 arquitectos, que no sé si alguien sabe en España cuántos hay. Yo no he mirado, no sé, comparado. Tampoco. En todo caso, esto, digamos, comparado por cápita de habitantes, pues el promedio son unos 700 habitantes, o bueno, 650, 700 habitantes por cada arquitecto, y que también con una distribución bastante heterogénea en todo el país. O sea, hay siempre las ciudades grandes que hay una densidad evidentemente muy alta de arquitectos, porque es allí donde salen de las universidades como Berlín, Hamburgo, Múnich y el sur de Alemania. Pues allí hay unos 400, pues para cada 400 habitantes hay un arquitecto, y luego hay el este y las zonas más de campaña, más las zonas rurales, donde hay menos densidad de arquitectos, ¿no? De hecho, hay también para la gente que está buscando trabajo, igual también es una oportunidad no entrar en competencia en las grandes urbes, sino buscar en zonas más rurales. Allí hay más posibilidad de encontrar trabajo, porque también el problema es que la gente no es tan flexible, evidentemente, y para ir a un pueblo pues no va a haber tantos arquitectos que ahora buscan trabajo allí, sobre todo cuando hay mucha demanda en las ciudades grandes, ¿no? En Alemania los arquitectos, dentro de todos los arquitectos hay los arquitectos interiores, que esto también es una carrera de la universidad, que no sé si en España hay esto, que tú ya desde el principio estudias interiorismo, se dice, ¿no? Interiorismo. Y luego hay los urbanistas, que también es una carrera propia, y también hay los paisajistas, que también es una carrera propia, que esto también es un poco diferente aquí, ¿no? No sé si hay un paisajista, si no existe, ¿no? Ahí es un máster, sí. Y de momento, por ejemplo, yo también sé que hay mucha demanda para paisajistas en Alemania, de momento, ¿no? Esto se puede cambiar. Aquí veis la distribución, o sea, evidentemente la mayor parte son los arquitectos puros y duros, o sea, el 87%, luego la menor parte que se distribuye entre paisajistas, etcétera. Otro número de interés, pues la distribución por forma laboral legal, pues ahí se registran pues, más o menos la mitad de los arquitectos registrados en los colegios de arquitectos son autónomos y la otra mitad son asalariados. Luego la distribución por sexo, bueno, esto es quizá tampoco tan interesante, pero 70% de hombres y un 30% de mujeres. Esto es un poco dentro del mundo de los arquitectos, pues hay unas encuestas cuatrimestrales, semestrales, o sea, cada cuarto de año hay encuestas de la situación económica de los despachos, y se ve aquí bastante bien la crisis que hemos tenido en Alemania en la primera década de los 2000, y ahora un poco la curva que va hacia arriba. Esto es una pregunta, ¿cuántos de cada 100 arquitectos, cuántos han podido firmar un contrato de servicios, por ejemplo, en el año 2011, ¿no? Es la curva un poco que muestra la
la actividad económica de los arquitectos en Alemania. Bueno, esto también es parte de la encuesta, que la situación comercial a finales del último cuatrimestre pues, ha sido el 34% que ha dicho que están en una buena situación comercial y el 17% que han dicho que están en una mala situación comercial los despachos de arquitectura en Alemania. Entro un poco en las bases legales, ¿vale? Aquí os he puesto, hay evidentemente una serie infinita de normas en Alemania, sobre todo las famosas DIN, ¿no? La DIN, que es la norma que no es vinculante, pero es de la industria alemana. Pero luego, además de estos DINs, hay, pues, estos los más importantes, es lo que se llama HOAI, es la ordenanza que regula los honorarios de los arquitectos. Luego hay las Landesbauordnung, que es las normativas de los Länder, que regula también la manera de construir a nivel de edificio. Luego hay a nivel más amplio urbano el Bauleitplanung, o sea, la planificación regional y local. Y hay, os he puesto también la ENEF, que es la ordenanza que toca temas medioambientales, de sostenibilidad, ¿no? Que voy a explicar un poco más adelante, y hay también una norma sobre los costes de construcción que también es bastante común, ¿no? Está bien conocerla. La HOAI, la ordenanza para los honorarios, pues regula las tarifas para los arquitectos, que es para el sector público todavía es mandatorio, o sea, obligatorio, que es un poco diferente, yo creo, a la situación en España, porque de hecho hubo, creo, en el 2006 una norma europea para la liberación del mercado de los autónomos, o sea, no solo arquitectos, sino abogados, etcétera, en toda Europa, que o sea, la consecuencia era que, por ejemplo, también en España se perdió el obligo o sea, hay unas tarifas de bases para honorarios en España, pero que no es obligatorio, ¿no? Es ahora orientativo, ¿no? Es incluso prohibido. Sí, sí, eso sí, pero digo, el que dejó que esto sea obligatorio era según yo entiendo, una norma, porque en Alemania era así, era del 2006. Bueno, pero esta se basa normalmente, ¿no? Bueno, pues no. Igual no. En Alemania sí que ha basado, en el 2006 hubo una normativa en Bruselas que pues, al principio también se pedía que se quitaran estas reglas orientativas, y sí que gracias a a varios colegios de no solo los arquitectos sino abogados, etcétera, han podido mantener esta norma en Alemania, o sea, todavía para un encargo con para todos. No, no, en Alemania no, seguro que no. Da igual, yo he hablado con varias gente y seguro que no, o sea, yo además he trabajado muchos años, bueno, no sé tú también, pero podemos después debatir, da igual. El sector privado es orientativo, porque acabo de hablar también con clientes de Alemania y me han dicho que esto es un poco el problema para los arquitectos en Alemania ahora, que para el sector privado pueden hacer cualquier oferta y no es mandatorio la HOAI para el sector privado. Hay ahí una imagen que no sale, no sé qué pasa. Bueno, esto es simplemente para que veáis, bueno, no se ve mucho, pero son estas tablas que muestran o sea, en función de esta norma pues establece las dificultades de cada tipología, o sea, si tienes que proyectar un laboratorio, un edificio de laboratorios, es evidentemente mucho más complejo que una vivienda unifamiliar, ¿no? Entonces esto en función de estas dificultades, que son
ordenadas en zona 1 hasta zona 5 y en función de los costes del edificio pues se define el baremo orientativo para los honorarios según esta norma, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría de los edificios residenciales están en la zona, entre zona 2 y 3, pues allí si tenemos un edificio que cuesta 300.000 euros, los costes de construcción más de la instalación, pues te dice que, a ver, 300, pues estás entre 15.000 y 20.000 euros de honorarios que puedes pedir del cliente, ¿no? A ver cómo se... Para ir al... ¿No sale? Ah, ¿esto por qué no sale? No, ya funciona. Vale. Luego, además de la HOAI, hay los Landesbauordnungen, o sea, esto es la normativa que te dice pues cómo tienes que construir el edificio mismo, o sea, a escala de edificio en la parcela misma, que también una de las peculiaridades en Alemania es que para cada comunidad autónoma, o sea, para cada land, tienes una propia Landesbauordnung. Eso es un poco también una complicación en el mercado alemán, que hay bastantes diferencias entre una norma de una comunidad autónoma y la otra. Y por ejemplo, si estás acostumbrado de construir, yo qué sé, en Baviera y de repente pues tienes un encargo en una otra comunidad autónoma, pues tienes que enterarte de esta normativa que hace también un poco más complejo el tema, ¿no? No es como aquí que haya un código técnico que es válido para toda España, sino esto es también depende de cada región. Esta ordenanza pues regula la urbanización de la parcela, el uso del edificio, las distancias hacia los lindes de la parcela, qué tipo de usos comunes tienes que tener en tu parcela en función del uso del edificio, cómo pues, define la protección de los vecinos, también temas medioambientales, o sea, acústicas, térmicas, todo el tema de protección contra incendios también es, digamos, depende de esta normativa, la seguridad estructural, los caminos de rescate, la seguridad en la ejecución de la obra, el procedimiento para la obtención de la licencia municipal y las condiciones, o sea, qué tipo de ingenieros puede pues, pedir qué tipo de licencias, ¿no? Esto todo se regula en la Landesbauordnung. Bueno, esto es un ejemplo, que tampoco sale todo. Bueno, eso simplemente mostrando pues, para cualquier detalle que nos tenemos que pelear cuando hacemos un proyecto, pues en función de la comunidad autónoma hay otras normativas, ¿no? Eso en este, por ejemplo, los detectores de humos en vivienda, solo a modo de ejemplo, hay comunidades que no tienen ninguna obligación para poner detectores de humo, hay otras que dicen pues, que solo en los dormitorios, otros dicen que solo en los pasillos, otros dicen que no es obligatorio y los otros pues, que para edificios existentes a partir de tal y tal año hay que instalarlo. Bueno, esto digamos solo a modo de ejemplo de todas las complicaciones que puede tener este sistema. Además de los Landesbauordnungen, si vamos a una escala más global, hay la Bauleitplanung, pero esto es más a nivel urbanístico, pues hay el Flächennutzungsplan, lo que veis aquí un ejemplo, que es la planificación regional a nivel comunal y que es competencia de los ayuntamientos y en casos determinados también evidentemente en regiones, por ejemplo como Main, Frankfurt, pues que hay varios ayuntamientos que están obligados a desarrollar estos planes regionales. Luego, a una escala un poco más pequeña, hay lo que se llama el Bebauungsplan, que es la planificación local, o sea, en una comunidad, en un ayuntamiento, el propio ayuntamiento puede pues, declarar zonas donde
donde establece pues, normas de edificación, pero que no en todo el ayuntamiento, pues normalmente son zonas de nueva urbanización donde se establecen estas normas y luego los centros de las ciudades no tienen estas normativas. A nivel de costes de construcción, no sé si me he saltado una cosa que quizás de los honorarios que quería explicar. Creo que saldrá luego. Bueno, a nivel de los costes de la construcción, que también esto es una cosa que muchas veces en el día a día de un trabajo en Alemania hay que saberlo, pues hay la normativa 276 que define los tipos de costes. O sea, primero la clasificación, todo lo que son 100, o sea, que empieza con 1 son costes del solar, todo lo que empieza con la cifra 2 pues es infraestructura, el 3 es los costes relacionados al propio edificio, el 4 son los costes relacionados a las instalaciones de un edificio, y el 5 es urbanización, el 6 es mobiliario y otros usos, y el 7 son, por ejemplo, los costes de los honorarios. Entonces, aquí cada parte tiene subpartes y son, pues, aquí veis un ejemplo de, pues, por ejemplo, lo que es 300 es el coste de la construcción, pues empieza con las excavaciones, con las cimentaciones, luego o sea, va ordenado por elementos constructivos y a veces también por procesos de edificación. Todo esto se hace cuando tenemos un encargo, pues tenemos la obligación para el cliente de decirle cuánto va a costar el edificio. Entonces también en esta normativa se define que primero hay que decirle un marco de costes al cliente, hay que luego, al siguiente paso sería una estimación de los costes con el anteproyecto, o sea, luego hay el proyecto básico donde hay que tener el cálculo de costes y etcétera, ¿no? Hasta el final de la obra, cuando ya está todo terminado y cuando ya se ha hecho la recepción de la obra, pues también hay un protocolo de cómo hacer el cálculo de los costes finales, digamos, ¿no? Y esto a su vez también entra en los honorarios, o sea, en función de estos costes se determinan los honorarios de los arquitectos. Entrando un poco en el tema de sostenibilidad, que también es cada vez más también buscado, o sea, gente que dominan un poco este tema. Hay la ENEF, es la Energieeinsparverordnung, que es el equivalente al HE1, o sea, el CTE, documento básico HE1. Y esta ENEF, pues, según el compromiso del político del gobierno alemán, se tiene que o se va a renovar cada 3 años, que tenemos la última renovación en el 2009, y en el 2012, o sea, este año está ya un plan nuevo para un HE1 nuevo, ¿no? Esto también se basa en la directiva europea del Parlamento Europeo creo del 2006. Aquí actualmente la ENEF es equivalente a un estándar alemán que se llama Niedrigenergiehaus, o sea que es de bajo consumo energético, y lo que os he puesto es un poco los márgenes para la demanda para calefacción y refrigeración, que es entre 40 y 70 kilovatios hora lo que se pide para una obra nueva, y a comparación en España pues el margen es más alto. Aquí tenemos evidentemente un clima como Gran Canarias, las islas de Canarias, ya por el propio clima tienen una demanda bastante baja de 25 kilovatios, y al otro extremo sería Burgos, que quizás es equivalente, no sé, ahora al sur a un clima suave en Alemania, depende, ¿no? Más o menos, pero allí en Burgos, cumpliendo la normativa, pues salen unos entre 100 y 115 kilovatios hora por metro cuadrado de demanda para calefacción, y bueno, en este caso es solo calefacción, ¿no?
En todo caso, evidentemente es más estricta y rigurosa de momento la normativa alemana, ¿no? Luego hay también requisitos elevados de la... O sea, hay toda una serie de requisitos para la obra nueva que hay que tener en cuenta. No hay una obligación de hacer tests de presurizaciones para edificios, pero seguramente con la nueva normativa entrará esto, también como ya ha entrado en Francia la obligación para las obras nuevas. También en la normativa pues, se regula todo el tema de la certificación energética, que para edificios existentes ya también existe esta obligación desde el 2008 o 2009, no sé ahora exactamente, cosa que ahora va a entrar en vigor probablemente este año, porque todavía para edificios existentes no hay la obligación de tener cuando haces un cambio de propietario o de inquilino, tendrías que hacer este certificado certificado energético. Bueno, aquí también hay multas bastante altas para los que no lo cumplen, en fin. Es un nicho de mercado cada vez más grande en Alemania, digamos, la gente que se ha especializado en temas energéticos, ¿no? Que son los consultores energéticos, que también hay muchas instituciones en Alemania, colegios de arquitectos o de los otros gremios de la construcción que ofrecen cursos para asesores energéticos, que son cursos como de 80 horas y que haces un examen y tienes como un sello de calidad que eres, digamos, que un poco dominas mejor el tema todo el tema energético. Otro sello que también está en auge es el DGNB, que es el LEED alemán. El LEED, me imagino que todos habéis escuchado el LEED o el BREEAM o el verde, pues en Alemania están bastante actividad. Es también una asociación privada, como todos estos sellos. Es el Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, es la Sociedad Alemana para la Construcción Sostenible. Y solo a modo de ejemplo, evidentemente todo el tema de sostenibilidad, hay mucha más conciencia en Alemania que en España. Aquí ya tienen más de 1000 socios y el equivalente español pues tiene unos 300 socios. El sello alemán tiene más de 300 edificios certificados. El español tiene un edificio certificado y unos 8 o 9 en proceso de certificación, ¿no? Un poco para mostrar también un campo que también ellos ofrecen pues cursos evidentemente para hacerse pues un certificador o un auditor de este sello. Otro estándar más bien con el que nosotros aquí, yo personalmente también estamos en España bastante involucrados, es el el sello Passive House, que no abarca todos los conceptos de la sostenibilidad, sino se concentra en un criterio que es el criterio del consumo energético del edificio, o sea, sobre todo para calefacción, refrigeración y electricidad, ¿no? Y que es un sello ya de más de 20 años de historia y de muchos edificios construidos, evidentemente la mayoría en Alemania y Austria, en Suiza, en estos países. Aquí, para también los que están interesados, pues hay una plataforma de edificación Passive House en España, que es la PEP, que también hace conferencias y todo se basa en este estándar alemán, que también hay muchas ciudades que lo piden ya en su propia normativa del ayuntamiento, la ordenanza, digamos, como aquí la ordenanza solar de Barcelona, pues por ejemplo en Frankfurt hay la ordenanza Passive House para Frankfurt desde hace 5 años, que para cualquier edificio público o para un cliente privado que compra un terreno público está obligado a construir con este sello, ¿no? Ha empezado Frankfurt, ahora hay Hannover, Freiburg, Nürnberg, Stuttgart y muchas otras ciudades muy grandes que también están más o menos, también tienen las mismas obligaciones ahora en cuanto al Passive House.
nosotros, así aprovecho un poco para hacer de publicidad, también ofrecemos cursos para Passive House en Barcelona y en Madrid y Vitoria de 80 horas con un examen que traducimos del alemán porque es un examen normalizado que viene por el Passive House Instituto y luego la gente que lo aprueba pues tiene el sello, digamos, es el Certified Passive House Planner, que también es una opción para, de hecho, un arquitecto que ha aprobado el examen con nosotros el último año se ha ido ahora a Alemania porque es más fácil también entre toda la competencia que hay un poco distinguirse, o sea, tener un perfil un poco especializado, ¿no? dentro de la competencia. Bueno, es un poco, solo veréis también a nivel de rigurosidad técnica todo lo que el estándar técnico para construir en Alemania, pues aquí se trabaja con, el estándar ya son 20 centímetros de aislamiento y si vas a Passive House pues tienes que trabajar de 30 hasta incluso 50 en la cubierta, 50 centímetros de aislamiento que se pone. Bueno, hay todo el tema de puentes térmicos y de hermeticidad al paso de aire, que son temas que aquí son poco conocidos, pero que en cambio en Alemania son más presentes, ¿no? Bueno, eso es el tema de la ventilación controlada. Hay que decir que en Alemania el arquitecto, o sea, no existe la figura del aparejador, ¿no? O sea, uno de los trabajos es un poco también la diferencia con España, que el arquitecto teóricamente hace, aquí veis las fases, porque esto es, digamos, la organización de todos los trabajos, que es estudio previo, anteproyecto, proyecto básico para la licencia y proyecto de ejecución, donde más o menos termina el trabajo del arquitecto en España, aunque también hace de dirección de obra, evidentemente, pero en Alemania uno de los trabajos de los arquitectos también es la elaboración de las mediciones y la asistencia al cliente en la contratación con los gremios o con la constructora, ¿no? Esto hace un poco, también por eso, pues es quizá algo más técnico la formación de los arquitectos en Alemania, aunque hay despachos que se especializan en las fases 1 hasta 4, sí que hay, pero cada vez menos. O sea, que hacen más trabajo de diseñador, ¿no? Más de la parte artística y bonita de los arquitectos. Y luego hay también despachos que solo se han concentrado de hacer los servicios a partir de la fase 5, o sea, proyectos de ejecución o incluso a partir de las 6 de mediciones hasta el control de la ejecución de la obra. Aunque este concepto hay la tendencia o hubo la tendencia en los últimos años de que cada vez más son los arquitectos, también quizá del pasado, de hace 5 años cuando había poco trabajo, pues que la gente empezó a ofrecer toda la gama de los servicios, ¿no? En todo caso, además de esta diferencia con la manera de trabajar en Alemania, hay, por ejemplo, más presencia de ingenieros especializados en proyectos, sobre todo en proyectos grandes. Hay la figura del físico de construcción, que incluso para viviendas unifamiliares se encarga, es normalmente una figura que hace todos los cálculos de los puentes térmicos y de la certificación energética, por ejemplo, ¿no? Es una figura que aquí no existe, no tanto, ¿no? La figura del físico de la construcción. Luego para proyectos grandes casi siempre hay el paisajista que también se encarga, o sea, que hace parte del team, y el especialista para la iluminación, bueno, evidentemente los ingenieros de la instalación, etc. ¿Cómo buscar trabajo? Ahora un poco algunos links. Hay del INEM alemán una centrale, la Centrale Auslands- und Fachvermittlung, o sea, también una central
para los extranjeros que quieren buscar trabajo en Alemania, pues hay una página web. Luego, si lo queréis, os lo podemos pasar también en PDF. Evidentemente, el tema muy importante es el tema del idioma, porque es mucho más difícil encontrar un trabajo si no dominas el alemán, ¿no? Esto es bastante clave, aunque también hay casos de gente que ha ido ahí sin dominar, sin saber ninguna palabra alemán y ha encontrado trabajo, ¿no? Pero también empieza seguramente no va a ganar 3.000 euros o 4.000 euros, sino pues ganará un sueldo de lo que se llama practicante, un practicante, ¿cómo se llama? Una beca, un becario, ¿no? Pues un becario, yo sé de amigos míos que ahora pues han contratado a un becario de Portugal después de la carrera y gana pues unos 1.000 euros brutos al mes, ¿no? Claro, esto luego explico también que los salarios, la diferencia entre el bruto y el neto es bastante alto, no es como aquí que es cuando ganas 10.000 euros, pues igual salen 850 euros quizá, ¿no? Si restas la seguridad social, que será pues quizá, ¿no? 800 y algo, ¿no? de euros. Allí las prestaciones sociales es más caro y más alto, o sea, la seguridad social es muchísimo más alto que el sistema en España. Ahí, o sea, el Goethe Institut, evidentemente, porque ofrece cursos que creo que eso es C, B y A, ¿no? Entonces, se recomienda para poder trabajar, presentarse bien en Alemania y trabajar en un equipo, pues que tengas el nivel B, no sé si B1 o B2, depende, ahora yo tampoco estoy muy al tanto de estos niveles. Luego hay el Instituto Cervantes en Alemania, pero esto es más bien a nivel cultural. Luego hay una página web bastante divertida del BBC inglés, donde puedes testar tus conocimientos en alemán, o sea, para la gente que ya sabe un poco, pues puede ahí hacer como un test y te dice qué nivel más o menos estás. Luego también para buscar trabajo, realmente el que se quiere lanzar, que piensa que está capacitado, pues hay las páginas web de los colegios de arquitectos que tienen la bolsa de trabajo, que es pública. Ahora yo he entrado ayer, por ejemplo, en la de el colegio bávaro, pues ayer hay 145 puestos de trabajos, o sea, puestos libres donde uno se puede presentar su currículum. El de Baden-Württemberg, que son los dos fuertes, pues tiene también unos 140 puestos de trabajos que están ahí metidos, digamos, donde uno puede mirar un poco. Y luego, no solo el Baunetz, bueno, el Baunetz también es una página que, claro, no sé si me imagino, igual hay solapes de puestos de trabajos que están en uno y en el otro también, ¿no? Pero en el Baunetz ayer encontré 235 puestos de trabajo vacantes, entré en el Competition Line, que tiene más de 300 puestos de trabajo oficiales que son vacantes. Bueno, o sea, ahí sí que hay para buscar. Otra cosa que muchas veces se pide un perfil más técnico, ¿no? Esto está claro. Cuando veáis en muchos de estos sitios pone LPH5, por ejemplo, o LPH5 hasta 7 o LPH1 hasta 3. Estos son los Leistungsphase, o sea, son estos números según esta normativa, pues sí, casi, bueno, la mayoría de los trabajos que se buscan, pues son entre 5 y 7 los más técnicos. Cuando ponen LPH 5, pues que están buscando a alguien que está capacitado para desarrollar detalles constructivos, ¿no? Que un poco domina el tema técnico, por ejemplo, ¿no? Otra persona que quizá tiene más un currículum de concursos, pues tendría que buscar donde piden un LPH entre 1 y 3, por ejemplo, ¿no? El tema de los concursos también ha disminuido en los últimos años y cada vez más el VOF-Verfahren, o sea, es el procedimiento público para obra pública, donde se
se presentan, sobre todo los despachos grandes, con un currículum grande, porque esto va con currículum. Entonces también ahí hay una tendencia de que los grandes cada vez son más grandes y los pequeños cada vez más pequeños, ¿no? Porque ahí, bueno, luego os he hecho un listado de unos 10 despachos, los más grandes, que realmente dominan, no sé si es un tercio del mercado o el 40% del volumen de los metros cúbicos que se están construyendo. Bueno, esto era las páginas. Bueno, esto, claro, es un poco también otra cosa que en Alemania, por ejemplo, también el proyecto ejecutivo es mucho más técnico y también al tener tanta normativa se piden muchos detalles constructivos, ¿no? Esto, o sea, yo mismo he hecho, yo estaba director de un proyecto de 10.000 metros cuadrados, de 12 millones de euros en Alemania. Y de esto pues hay de detalles, hay un libro de 100 páginas, páginas como estas, ¿no? Para realmente donde se dibuja cada esquina del edificio. O sea, hay un nivel de entrar en los detalles constructivos mucho más profundo, porque también los costes de la construcción son más altos, los honorarios son más altos y pueden pagar, o sea, por eso también tienen la capacidad de pues, tener una persona un año solo haciendo detalles constructivos, ¿no? Cuando aquí en España pues lo haces, yo qué sé, en 2 meses tienes que terminar. Imagino, bueno, depende también del tamaño. Esto es una serie de, seguramente he olvidado alguno, pero es una lista de los más grandes, Gerkan Mark und Partner de Hamburgo, que son también otra vía sería buscar un despacho que trabaja a nivel internacional, que quizá también es interesante, ¿no? Porque allí con un inglés también no es tan importante que sepas que dominas el alemán o la normativa alemana, ¿no? Entonces, son todos despachos que trabajan en China, en Dubái, bueno, no sé, en Sudamérica, no sé, quizá no tanto, pero en Rusia, ¿no? Pues Obermayr Planen Beraten, HPP, KSP, todos, cada uno pues con su página web podéis mirar, tienen varias sedes de despachos en todo el país. Yo solo he puesto el despacho central de cada país. Bueno, esto es a nivel de idioma. Lo que a mí me han dicho desde el Goethe-Institut, que el B2 es el mínimo recomendable para que puedas un poco trabajar en un equipo para un proyecto alemán, ¿no? Sí, pues aquí seguridad, seguir las ideas principales de temas concretos y abstractos, ¿no? Comprender una amplia gama de textos, expresarse por escrito de forma clara, ¿no? Explicarse oralmente de forma bien, participar activamente en discusiones sobre temas, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya es un nivel bueno, ¿no? Con esto ya estás bien preparado. Bueno, estos concursos, no sé. Al final, y termino con esto, un poco también el tema de los salarios. Aquí la distribución, o sea, la mayoría de los salarios entre los arquitectos ganan anualmente pues entre 30 y 50.000 euros anuales. Es el 50% de los arquitectos en Alemania que son pues entre 3.000 y 4.000, bueno, 3.000 menos 2.500 y 4.000 euros mensuales como asalariado, que luego también mostraré un poco lo que al final queda de neto, ¿no? Porque es menos en España. Sí, luego hay los 9% felices que ganan más de 70.000. También existe. Esto es, por ejemplo, una ficha de, no sé cómo se llama en castellano, del final del mes, cuando te da el extracto salarial. ¿Será esto? Extracto salarial para tengáis una idea. O sea, por un lado podéis intentar, el que quiere, hay gente que trabaja allí como autónomo, aunque es cada vez más difícil porque hay las normativas que también existen, que los pseudo autónomos, hay problemas con Hacienda, etcétera, por eso
pocos arquitectos o sea, cogen a su equipo gente en concepto de autónomos, aunque no seguro que haya, pero pues allí para tener una idea, un autónomo de mínimo 5 años de experiencia, pues cobra quizá 30 euros la hora, ¿no? Más o menos, para tener una idea. No sé ahora las tarifas a cuántos están en España. Aquí, o sea, si tú como asalariado entras y consigues un contrato de 3.000 euros bruto, te quitan los impuestos, que son 500 euros, que es un 12% más o menos. No sé, ahora si es parecido aquí, será más o menos parecido, me imagino. Luego te quitan el seguro médico, que son, pues en este caso, 230 euros. Y luego el seguro para la jubilación, que son 300 euros. Hay que saber que esta cantidad te la quitan de tu salario y ¿cómo se llama? El jefe, bueno, el despacho, ¿cómo se llama? El jefe. Tu jefe paga, ¿cómo se llama? La empresa paga la misma cantidad. O sea, para la jubilación en este mes tú has pagado 300 euros y además la empresa paga la misma cantidad, o sea, paga 600 euros al mes en concepto de seguro por jubilación, que es mucho más, me imagino, que lo que se paga aquí, ¿no? Y lo mismo también con el seguro médico, que aquí tú estás pagando 230 euros al mes y la empresa paga la misma cantidad, o sea, estás pagando casi 500 euros de seguro médico al mes, ¿no? En cambio, cuando aquí cuando pagas quizás 80 euros, ¿no? O 100 euros, no sé. O sea, ya me corregiréis. Por eso también tenemos estos problemas de la sanidad pública aquí en España, porque claro, con estas cantidades, me imagino, de dinero, lo que están recibiendo no es de extrañar que tengan problemas económicos. Bueno, en fin, al final de estos 3.000 euros quedan 1.800 euros netas que recibes en tu cuenta bancaria, ¿no? Si tienes un trabajo de, claro, más ganas, más impuestos. O sea, la diferencia, el salto entre 2.000 y 3.000 euros es más importante que entre 4.000 y 5.000 euros. El que gana 5.000 euros igual recibe 2.200, bueno, digamos 5.000 recibe 2.700 y el que gana 4.000 recibe 2.500, ¿no? O sea, es cada vez más lo que se lleva el Estado y todos los seguros. Bueno, eso al final he preguntado a algunos amigos míos porque yo tampoco estaba al tanto de los números actuales. Pues hacer una práctica, al final te quedan 600 euros netos. El asalariado de 3 años de experiencia pues puede ganar 2.700 euros y le quedan 1.600 euros. Un jefe de proyecto asalariado gana unos 5.000 euros mensuales y le quedan pues, unos 3.000 euros quizás de neto, y un autónomo pues de 5 años esos son números concretos de despachos que he preguntado. Hay que saber que los costes de vida no hay mucha diferencia, o sea, lo que es más caro, con esto termino, lo que más caro en Alemania es evidentemente la seguridad social, el transporte público, el tomar un café, el tomar un vino en un restaurante, eso es bastante más caro. Pero, por ejemplo, si vas al supermercado no pagas más. El alquiler de pisos, depende, claro, aquí Barcelona o Madrid son muy altos, pero normalmente es un poco más, pagas algo menos en Alemania. Todo el tema de electrodomésticos, ofimática, es un poquitín más barato en Alemania que en España, y todos los artículos de lujo, coches, etcétera, digamos, todo lo que no es realmente necesario también para la supervivencia, lo que yo he visto es también un poco más barato. Seguramente hay cosas que se me ha olvidado que no han entrado aquí y pensaba que tenía más, ya he terminado, pues ya está. Si ahora empezamos con las preguntas, ¿no?
y gracias. A ver, es que pensaba. Vale. Si tenéis preguntas, nosotros también para si hay realmente gente que está interesado en irse a Alemania, bueno, lo hemos hecho para un caso el último año que hemos asistido un poco, hemos hecho un coaching para él, para prepararse. También os podéis contactar para tipos de preguntas como más detalladas. Sobre el tema de colegiarse en Alemania, en las Architektenkammer. Claro, yo estaba colegiado ahí. Tienes que hacer cursos, creo. O sea, tienes luego, primero evidentemente tienes que traducir tu título español y tienes que hacer cursos, pero no te lo sabré decir. No sé si tú lo sabes. Tener 2 años de experiencia. Es decir, cuando terminas la carrera no puedes colegiarte si tienes que presentar 2 años de experiencia, demostrar. Sí, bueno. Y a partir de aquí tú puedes colegiarte. Si puedes demostrar que tienes todas las fases de 1 hasta 8 hecho y si no te ofrecen cursos. Si traes un certificado de haber trabajado en un despacho. Sí, por lo general lo haces. ¿Sí? Vale, pues será eso. Vale, vale. Es que la UPC está intentando, no sé si lo ha conseguido, traducir los títulos ya, y entonces ya será automático. Vale, vale. Vale. No es obligatorio. Sí, no es obligatorio que estés en el colegiado, es como aquí, ¿no? Si trabajas de arquitecto, trabajando firmando, sí. Si no, si Es como aquí, ¿no? Más o menos el mismo sistema. O sea, tú puedes trabajar sin estar colegiado. Sí. No sé por qué me colegié yo en su año, hace 15 años. Ah, sí. En su tiempo me tuve que colegiar por el tema de la jubilación, porque hay las hermandades de arquitectos que es una opción para la jubilación, el sistema de jubilación, que lo que dicen es más seguro que el sistema de seguro de jubilación público. Entonces, para entrar ahí, en esto hace 15 años, tenías que estar colegiado, pero no estoy seguro si lo han cambiado o no. Me parece, porque yo cuando ahora me di de baja en el colegio alemán, me han dicho, pues te puedes mantener tu seguro de jubilación en el sistema de la hermandad ahí. Pero era por eso. Si no, pues es como aquí, recibes la revista, bueno, recibes también los servicios especiales y todo lo que es de colegiación. Poca cosa, bueno, no sé. Como no estoy colegiado, toca a ti a defender. O a Jordi. El colegio. Vale. Si alguien se quiere ir, hay un truco muy fácil para conseguir trabajo y es los programas de dibujo. En Alemania se usa poco AutoCAD, muy poco. Se utiliza mucho Allplan y muchísimo también, casi más, ArchiCAD. Y el truco es que hay un tercer programa que está arrasando en Alemania, donde se piden muchos y muy poca gente sabe, que es Vectorworks. Vectorworks es un programa muy poco. Vectorworks es un programa americano de la misma empresa que Allplan, que es muy parecido a ArchiCAD, es muy fácil y nadie sabe. Y hay muchos despachos ahora mismo que piden Vectorworks. Sí. Es decir, pero bueno, si vas a Alemania tienes que saber Allplan o ArchiCAD o mejor Vectorworks. ¿Qué más? Sí. Para información,
es que el Consejo de Arquitectos del Estado español ha traducido hace muy poco, las JOAI. Están colgadas en la página del Consejo, se han traducido, si vais allí, pero es la JOAI traducida, es muy reciente, ¿no? Esta. Yo creo que es interesante para alguien que quiera irse leerla, no tanto por lo que cobrarías, sino porque la JOAI explica muy bien qué hace cada arquitecto en cada fase, qué es cada cosa, es decir, qué hace el paisajista, qué hace en el espacio público. Explica muy detalladamente todas las tareas del arquitecto, para después decir que cobrará para cada cosa, ¿no? Yo creo que es muy interesante y está en español, ¿no? ¿Perdona? ¿El trabajo de ingeniero también? Sí, pero ingeniero de edificación, ¿eh? Bueno, uno que hace puentes está en la JOAI, que es obligatoria para todos. Aprofito per dir que també està penjat al LinkedIn de COAC Internacional i hi ha una notícia de la web del COAC també. Hola, quería preguntar, tengo un amigo que es ingeniero de instalaciones y ahora se ha ido a trabajar a Alemania, pero firmando él y su despacho proyectos sin estar colegiado en Alemania. Y a él le explicaron que, no sé si esto vale también para el caso de la arquitectura y de la edificación o no, a él le explicaron que si el cliente acepta y confía en el que firma sin estar colegiado en Alemania, que con el estar colegiado en su país de origen se conforma. Y de hecho él ahora está trabajando así. El cliente es un hotel y él está haciendo el proyecto de instalaciones del hotel y no está colegiado. En el JOAI, perdona que es que estoy... ¿no? En el JOAI hay un... Por esto creo que es obligatorio, ¿eh? Para todo el mundo. Pero bueno, tú lo dices, pero yo creo que es para privados también. Pero en todo caso, en el JOAI dice que es de obligado cumplimiento, excepto para un técnico, porque arquitectos o ingenieros, para una obra concreta en Alemania. Un arquitecto ingeniero de la Comunidad de la Unión Europea que trabaja para una obra concreta en Alemania. Esto es lo que dice. Es decir, que es una obra concreta o dos. Ahora, si tiene muchas obras, entonces podría tener problemas. Bueno, yo sé solo del pasado que también para un arquitecto español que tuvo un encargo en Múnich, que uno del despacho se tuvo que colegiar en el colegio alemán para poder pedir la licencia, pero desconozco ahora los detalles estos legales y igual hay un hueco que tú en la comunidad europea si estás en un colegio puede ser, no lo sé. No sé si he olvidado algo importante. Bueno, a nivel de concursos no he hablado mucho, pero claro, hay pocos concursos de momento que están ahora en Alemania. Quería decir algo, pero sobre los concursos se me escapó. Bueno, si no lo dejamos por cerrado. Sí? Molt bé, doncs gràcies i fins dimarts que ve. Itàlia.